Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenas tardes. Bueno, excepcionalmente hoy día va a ser Éticos y Barrueto, porque la verdad que no está Jaime hoy día. Anticipadamente está celebrando el Día del Periodista ahí en Linares, así que mañana es el Día del Periodista. Un saludo para todos los comunicadores sociales, periodistas, ¿no es cierto? Y un nuevo aniversario justamente del Colegio de Periodistas de nuestro país, y especialmente de todos quienes hacen el periodismo, y también para los comunicadores sociales que por tradición, que por años, aunque no hayan ido a la universidad, cumplen la misma función de periodistas. Bueno, pero estamos con nuestros panelistas, con el día viernes es el Día de los Jóvenes, aquí en Éticos y Morales. Vamos a comenzar saludando a Pablo Rojas, que es vocero de Conscientes de la Universidad de Talca, a quien les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, saludamos también a Fabián Collado, que es de la Juventud PPD. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, señor Reto, un gusto estar acá. Muchas gracias. Y también saludamos a Rodrigo Vélez, de Revolución Democrática. Muy buenas tardes también a nuestros locutores y a todo el panel de aquí. Y también saludamos a Nicolás Montalva, de la Juventud, ¿no es cierto?, Democrática Cristiana, que también nos acompaña. Muchas gracias, agradecido estar como todos los viernes aquí, y bueno, saludos para todos. Bueno, vamos a partir conversando de distintos temas. Vamos a aprovechar de tocar un poco el contingente de las cosas que están pasando políticamente en nuestro país y que también influye un poco el aspecto de la juventud. Vamos a partir por uno de los temas de mayor contingencia, que es el que se aprobó en la Cámara de Diputados, el tema de la marihuana, que es una situación que se está dando, porque hay incluso hasta una polémica interna en el gobierno, porque el director de Senda dice: señores, tenemos que evitar el aumento del consumo, y con esto le estamos dando libertad al consumo masivo, y que se puede traducir en un alto tráfico de esta droga en nuestro país. Partamos por Nicolás. ¿Cuál es tu posición sobre este tema de la marihuana, la legalización de alguna forma de la marihuana? Bueno, lo que se está discutiendo en realidad y lo que se aprobó es la idea de legislar a favor del autocultivo de la marihuana. Creo que es importante dar un paso así hoy en día en Chile, pero quizás no es lo primordial, y quizás también hay que analizar con un poco más de cuidado y con mucho más detalle lo que es el proyecto. Porque la verdad es que lo estuve leyendo el otro día y el proyecto en sí no ataca al verdadero problema que se está suscitando hoy en día entre los jóvenes, ya que el tema de que muchos escolares están fumando constantemente marihuana, y quizá con una legislación y una nula fiscalización al respecto, por lo que nos dice el proyecto, sería bueno ahí apuntar un poco a ese detalle, mejorarlo y ahí una vez implementarlo. Pero creo que le falta mucho al proyecto. Ahora, Fabián, ¿cuál es tu posición sobre este tema? Bueno, yo tengo una perspectiva un poco más liberal con respecto a esto que Nicolás. En sí, considero que la idea de legislar y de que se permite el autocultivo de marihuana es un muy buen paso y un autorreconocimiento de la realidad social. Las instituciones, el derecho, tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad para que pueda regular, y para regular de mejor forma esto. O sea, es mejor tener algo regulado, algo permitido, que algo que sea ilegal. Cuando el consumo de marihuana si bien es cierto que el consumo de marihuana ha aumentado, que somos uno de los países que más consume marihuana en Latinoamérica,
hay que diferenciar ciertas cuestiones, o sea, qué tipo de marihuana se consume. Tenemos marihuana prensada, lo que es la marihuana natural, el cogollo. Entonces, sinceramente yo creo que este proyecto va en favor de la salud pública, porque al permitir el autocultivo se deja de lado y se limita o se va eliminando a través con el paso del tiempo lo que son otros tipos de drogas, otro tipo de marihuana que en realidad no es marihuana propiamente tal, que es la marihuana pensada, y que es mucho más dañina, mucho más nociva. Entonces viene mezclada de repente. Viene mezclada con distintos aditivos, parafina, benzina, no sé, algunos adhesivos. Entonces, para la salud pública es mucho mejor que esto se regule, se permita, y al final es sincerar las cosas de la sociedad, como la sociedad está hoy en día. El derecho tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad y no caer en lo que es el conservadurismo. Las instituciones tienen que ir modificándose con el paso del tiempo a la realidad social. Ese es mi Pablo, ¿qué te parece a ti? A mí me impresiona un poco que el gobierno, en este caso en su concepto general, esté abriéndose a discutir estos temas. Me parece de una inteligencia política bastante amplia hablar de un tema como la marihuana en una contingencia política de una crisis de representatividad grosera. Ahora, yendo al tema de la marihuana en sí mismo y de la idea de legislar sobre la marihuana, me da un poco de susto que se trate el tema. Creo que incluso a nivel mundial no existe tanta certidumbre sobre lo que es esta droga, como se le ha llamado, que lamentablemente tenemos poca información sobre ella. No todos los componentes de la marihuana son buenos, no todas las formas de consumir marihuana son dañinas tampoco, y en ese contexto que se apruebe la idea de discutir el tema es bueno. Pero yo me centraría, si yo quisiera solucionar el problema de la drogadicción y del narcotráfico, que creo yo es lo que se busca a través de la idea de legislar, me preocuparía más también de saber más sobre el componente que se está a todo efecto regulando, digamos. Y le daría un enfoque también a la marihuana distinto al enfoque que se le está dando, porque se categoriza como droga y se utiliza para siempre la marihuana como droga, y no se habla de los componentes medicinales que pueda tener y de otras, incluso en términos económicos el cáñamo es una fuente muy grande de recursos. Entonces me preocupa. ¿Por qué me digo que me preocupa? Porque los proyectos que entran en nuestro parlamento, digamos, entran de una forma y salen de una forma totalmente distinta. Y si miramos la historia legislativa más reciente, los proyectos que van entrando al Congreso van saliendo de cualquier manera. Y me hace recordar mucho la forma en que los parlamentarios están planteando el proyecto, me hace recordar mucho cuando salió lo del hilo curado, que iban a legislar sobre el hilo curado. Cuando se prohibió. Exacto, me parece que hay una manipulación burda del tema, y que me parece que es más lleva más revestida de una intencionalidad política por la contingencia política que de querer abordar sinceramente el tema de la drogadicción y el narcotráfico. Me quedo con lo que dijo Vallejo, sí, en ese sentido. El gran golpe que hay que dar es contra el narcotráfico. Y en ese sentido, ahí hablamos de despenalización, de legalización, etcétera. Pero en ese contexto. Aquí hay varios pasos que todavía faltan y que deben seguir. Rodrigo, ¿tu posición? Bueno, sí, por mi parte creo de que se ha ido acabando con un conservadurismo, como dijo Fabián. En Latinoamérica, Chile es el país que más consume marihuana. Creo que la ley 20.000 no está haciendo un hincapié correcto a lo que realmente queremos, que es poder cultivar, autocultivar, porque claro, el joven llega a las poblaciones y llega al barrio donde está el narcotraficante y se introduce en esos términos, y obviamente ahí produce que el joven vaya adquiriendo cosas que quizás para su edad no son, y para muchos también de los consumidores de marihuana, al tener que ir a juntarse con narcotraficantes, a poder conseguir a poder conseguir la marihuana, produce un gran hincapié en estos jóvenes. Entonces, de esa forma creo de que vamos terminando con ese nivel de conservadurismo, vamos pudiendo tener un autocultivo, que uno pueda tener su planta de marihuana, que además de eso no solamente sea para fines recreativos, sino que tenga un fin medicinal, que es por supuesto lo más importante aquí, que la gente pueda tener un costo minoritario en comparación con haber conseguido muchas veces medicamentos que no están al alcance de su bolsillo.
Ahora, el problema de nuestra legislación y de nuestro país en general, pues si ustedes se dan una vuelta por el centro, hoy día hay letreros por ahí que dicen no, té de cannabis, crema de cannabis, todo lo relacionado con cannabis. Entonces, hace un par de meses atrás era muy difícil que tuvieras en el comercio, en vitrina, algo relacionado con cannabis. Hoy día sí está. Entonces, la legislación parece que va más lento de lo que la gente está reaccionando, porque la gente hoy día, tú dices, no, se aprobó algo y ya el otro día lo ven como un negocio, y lo están haciendo, y más abiertamente todavía, desde que se empezaron los cultivos en Santiago, que lo autorizó el SAC, hoy día están haciendo, ¿no es cierto?, es como una red a lo largo de todo Chile, instalando estos cultivos con las municipalidades, etcétera, para hacerlo en forma medicinal. Ahora, esto, como alguien de ustedes dijo que entraba al Congreso un proyecto, pero salía otro distinto. ¿Será porque nuestros congresistas no están capacitados para vivir los tiempos que hoy día vivimos en el 2015? Fabián. Puede que sea parte de la respuesta. Sinceramente, me gustaría hacer hincapié en una cuestión que aconteció hace un par de semanas atrás y que deja de manifiesto claramente una cuestión. La Corte Suprema, hace un par de semanas atrás, emitió un fallo, un dictamen, acerca de la ley 20.000, aclarando que la ley 20.000, el propósito de esta ley, el espíritu originario de esta ley, era controlar lo que es el narcotráfico. Claro. Lo que es el narcotráfico. Y no lo que es el autocultivo. Entonces, queda de manifiesto que lo que es la Corte Suprema, el poder judicial, va mucho más adelante de lo que va el gobierno o de lo que va el legislativo con respecto a este tema. Y en sí, el comercio de cuestiones relacionadas con el cannabis, con la marihuana, es una cuestión que se da hace años acá en nuestra misma ciudad, acá en Talca. Pero no era tan masivo públicamente, esto reconozcámoslo. Hoy día estamos más liberales. Es parte natural del proceso de toda sociedad de aceptar ciertas cosas, de ser más congruente con la realidad que estamos viviendo. Es una cuestión que tenemos que afrontar y que es lo mejor que debemos hacer. Bueno, vamos a saludar a Matías Huerta, que también se incorpora al panel, ¿no es cierto?, para conversar de esto y otros temas que tenemos preparados. Matías, un gusto. Martín, te está cambiando el nombre. Matías, ¿cómo estás? Bien, muy bien, casi no llego. Está en San Clemente, hay un taco, pero asqueroso. Están todos saliendo fuera de Talca. Sí, pero yo con harta actividades políticas y bueno, un gusto estar todos los viernes aquí compartiendo junto a los jóvenes, debatiendo ideas que, pucha, que nos hace falta de repente debatir ideas sanamente. Creo que hay pocos espacios como este para nosotros. Estamos conversando justamente el tema de la marihuana, la legalización de la marihuana o de lo que está avanzando en el Congreso Nacional con un paso que es importante, que es el tema de poder legislar sobre esta materia, digamos. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? De tu sector. Bueno, voy a hablar personalmente porque yo tengo un punto de vista un poco distinto al que tienen algunos dirigentes de mi partido. Yo aplaudo que se haya aprobado el uso medicinal de la marihuana, el uso terapéutico. Me parece que es una medida sumamente positiva. Creo que hay que dejar algunos complejos y prejuicios de lado y hay que abrirse y entender que la marihuana es un camino medicinal no convencional que puede servir para paliar ciertos dolores a mucha gente. Hoy día se utiliza y me parece bien que haya una regulación al respecto. Y el otro punto que destaco es que ya se haya fijado una cantidad para el porte de esta hierba, porque hoy día pasaba que muchas veces había personas que, claro, portaban marihuana, porque fumar marihuana no es algo ilegal, y eran detenidos porque eso queda a criterio del juez, porque la ley dice, bueno, es para consumo personal, son cantidades pequeñas para consumo personal y tiene que demostrárselo. Entonces creo que abre un margen de interpretación demasiado grande, y ahora al menos creo que se puede arreglar un poco. Falta perfeccionar la ley, pero al menos fija un tope en cuanto a cantidades. No utiliza una palabra que dé espacio para la subjetividad. Así que en esa línea me parece positivo. Lo del autocultivo me parece un poco que es difícil de controlar, por una cuestión de... ¿Hay plantitas?
por una cuestión de logística. O sea, ¿cómo vamos a saber si en cada casa hay 6 o hay más? Me parece un poco complicado de poder fiscalizar ese punto. A ver, yo estoy sacando un resumen de lo que ustedes han conversado en esta primera parte. Me da la impresión que ustedes son partidarios abiertamente de que se legalice la marihuana. En este caso, Paulo. Yo tengo un pero ahí. Yo no soy tan partidario de la legalización de la marihuana. ¿Ya? Porque creo que lo que hay que hacer con la marihuana es despenalizarla. La gracia y la diferencia es que quiero discrepar un poco con lo que decía recién. Acércate al micrófono ahí para que quiero discrepar un poco con lo que decía recién mi contertulio acá. Yo creo que no se trata de una cacería de brujas ni de que el Estado tenga que tener la supervigilancia completa de todo lo que se está haciendo. Y en ese sentido no es necesario que haya una red tan grande como para corroborar si en cada casa solo hay 6 plantas de marihuana, etcétera. No es esa la idea. Es más, la idea de la legislación debiera ser ir generando una forma de relaciones sociales que sea acorde a lo que esperamos como sociedad, digamos, y no tener que estar controlando a la sociedad versus lo que está haciendo. En este sentido, la despenalización de la marihuana implica abrir un montón de puertas que tienen que ver con dejar de entender la marihuana como una droga, o dejar de darle el tratamiento de droga en términos culturales. Si uno pregunta por la marihuana a cualquier persona, inmediatamente lo que se viene a la cabeza es fumar marihuana. Y ese no es el punto. La marihuana es una planta, tiene un montón de componentes que tienen muchas otras utilidades, incluso estamos hablando del cáñamo. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es despenalizar la marihuana a fin de potenciar su estudio, a fin de poder controlar también el narcotráfico, etcétera. La legalización implica una regulación demasiado excesiva, a mi juicio, para algo que no lo requiere, que es la marihuana en Chile. Ahora, esto, no sé, ¿alguien está en contra de la legalización de la marihuana en sí? ¿Está bien? Yo tengo... Rodrigo. Nicolás, perdón. La verdad es que no estoy en contra, pero sí tengo una salvedad, y más que salvedad es mencionar que el gobierno hoy en día elaboró muchas reformas, muchos proyectos, y hay muchas cosas que tal vez son más urgentes que esto mismo de lo que estamos conversando. Yo no digo que sea un tema tabú, al contrario, o sea, nosotros estamos a favor de que se legalice. Pero sí, o sea, no obstante, sabemos que el país ahora está sufriendo cambios muy importantes y que son más específicos y generales a la vez. Suena contradictorio, pero es así. O sea, el mismo tema de la educación, de salud pública de calidad, tenemos problemas en vivienda, tenemos todavía que Chile no se reconstruye, lo que podemos ver hoy día en el barrio Seminario, en Talca. Tenemos muchos problemas, el tema de regionalización, el tema económico, la crisis, bueno, no crisis económica, pero sino que el nulo crecimiento que estamos teniendo hoy en día. De hecho, hoy día la presidenta anunció varias medidas referentes a la misma situación. Exacto. Porque dice que abiertamente no va a poder cumplir con parte del programa porque no hay plata, no hay financiamiento. Exacto, o sea, más que no cumplir, le vamos a colocar cierta urgencia, claro, a reformas que quizás son más solicitadas, son más importantes, por decirlo así, que otras. Pero como te digo, eso es un reflejo de que hoy en día el país está viviendo un cambio muy importante, muy interesante a nivel mundial. Creo que este es uno de los gobiernos, después del de Frei Montalva, que más reforma ha implementado en el país. Y eso hay que valorarlo. Pero también tenemos que poner los pies en la tierra y reconocer y saber también que estas reformas no se hacen de forma simple. O sea, claro ejemplo, reforma educacional, entre un proyecto de casi 20 hojas y termina saliendo uno con 102. Entonces, los proyectos requieren tiempo, tienen que mejorarse, las cosas más urgentes requieren ese tiempo. Y quizás la legalización de la marihuana no es tan importante con respecto a estos cambios fundamentales que estamos viviendo. Ahora, la sociedad en sí está pidiendo urgentemente varias cosas, digamos. Una, empleo, salud, como tú decías por ahí, también el nivel de la educación, ver hacia dónde va a apuntar esta reforma. Hoy día yo escuchaba, y muchas veces recibo los reclamos aquí en los programas que yo conduzco, que muchas veces habla la gente que por qué sube tanto la benzina, el combustible, que por qué se demoran en entregar las viviendas, etcétera. Hay varios puntos que se van sumando a esto y de alguna forma le empieza a pasar la cuenta al presidente, a la presidenta en este caso, y al gobierno. Ahora, una pregunta general para todos. Aquí han habido varias reformas y varios proyectos que se han aprobado. De hecho, hoy día comenzó a inscribirse las personas del mismo sexo con la unión civil.
¿no es cierto?, que comiencen a inscribirse ahora y a pedir hora ahora para en octubre comenzar a afectar los matrimonios. Ahora, el tema de la marihuana y viene el tema del aborto, que en algún minuto se tiene que tocar masivamente. La gran pregunta, y esta es para todos, ¿Chile está preparado para estos cambios? ¿Por qué? Los fundamentos, brevemente. Porque tenemos dos niveles de generación totalmente distintos. La generación adulta, y que Chile hoy día es un país que se está convirtiendo en adulto mayor muy rápido, y tenemos una nueva generación, que en este caso son como ustedes, que están tratando de armar el país y tratar de llevarlo hacia un lado, y se encuentra con el obstáculo de los adultos mayores. Chile hoy día está preparado para todos estos cambios. Me perdonas por esto, pero es mi primera comida todo el día. La corriendo todo el día. Mira, comentando lo que decía Nicolás, yo estoy de acuerdo, porque claro, hoy día pareciera ser que la prioridad del gobierno es avanzar en materia de legislación respecto a la marihuana, de legalizar o de penalizar el aborto. Y hoy día la prioridad de los ciudadanos y de los chilenos son otras. O sea, la prioridad, yo creo, número una de toda la gente que vive en este país es la creación de empleo. Es disminuir los índices de delincuencia. Y eso se ve reflejado en las encuestas. O sea, 2 de cada 3 chilenos rechazan este gobierno, derechamente. Yo creo que el gobierno se equivocó en este diagnóstico de querer refundar todo, de hacerlo todo de nuevo, de desconocerse ellos mismos. Porque ellos mismos son los partidos que integraban la concertación. Y son ellos mismos los que dijeron, ¿saben qué? Todo lo que hicimos del 2010 hacia atrás está malo. Sí, hay que hacerlo de nuevo. Hay que refundarlo todo este modelo que nos hizo crecer como nunca en este país, porque los últimos 20 años es donde el país más ha crecido en toda su historia, y están renegando de eso, y tenemos que, a través de esta reforma, hacer una nueva constitución, hacer un nuevo sistema tributario, hacer una reforma laboral, y etcétera, etcétera, un sinfín de reformas. Yo creo que el gobierno se equivocó en el diagnóstico, creo que se equivoca liderando su mayoría política, porque actúa de manera soberbia, o sea, no escucha a nadie y quiere imponer. Surge la famosa frase de la retroexcavadora, y hoy día esperemos que la retroexcavadora la enterremos, que le pongamos marcha atrás a la retroexcavadora y le metamos el acelerador a la creación de empleo y al combate contra la delincuencia, porque eso es lo que el país necesita. Yo valoro el mea culpa de la presidenta, pero espero que este segundo tiempo que llama ella venga acompañado de una manera de hacer las cosas distintas, porque si seguimos haciendo lo mismo no van a haber cambio y vamos a seguir donde estamos. Fabián. Mala frase la de la retroexcavadora, muy mala frase del senador Quintana. Le causó mucho y le sigue causando. Todavía lo sigue. Este gobierno lo siguen sacando aquí, de todas personas. Una frase políticamente muy incorrecta. Me gustaría hacer la diferenciación entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo. Este proyecto no sale del Ejecutivo, no sale del gobierno de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no está del todo de acuerdo con lo que es la legalización o despenalización de la marihuana. No es que sea una estrategia populista de parte del Ejecutivo, al contrario, esto sale de parte del Legislativo, que tiene la labor de representar lo que la ciudadanía piensa. Ahora, quizás tenga una cuota de razón Matías en cuanto a que el legislativo sí está carente de legitimidad, entonces trata de acercarse a la ciudadanía mediante proyectos que quizás no son populistas, pero sí tienen un tinte más popular o de satisfacción más básica de las necesidades del país. La creación de empleo y el combate contra la delincuencia es una urgencia social. No, yo me refiero a lo de la marihuana, Matías. ¿Les parece que hacemos un alto cortito, que son las 7:30 en punto, nos van a llamar a la oreja aquí si no nos vamos a comerciales? Porque sin publicidad tampoco vive nada más. Así que vamos y volvemos de inmediato. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya.
Estamos hablando aquí con Nicolás de Montalva, de la Democracia Cristiana, que de la abstención que podría haber, ¿no es cierto?, con la gente para las próximas elecciones municipales, producto de que el voto hoy día es voluntario, la inscripción es automática, el voto es voluntario. Entonces, si fue una cantidad menor en las últimas 2 elecciones, imagínense lo que va a pasar en las próximas municipales. Ahora me decía que por la cercanía que puede tener por el concejal o por el alcalde. Está más en territorio, es más personal la relación que tienen. Por lo tanto, esa cercanía hace que la gente vote por ello y le devuelva la mano hacia pero, pero a la vez, fíjate, a los concejales se le exige más que, por ejemplo, un candidato a senador. Porque la gente para la presidencial va a votar por el presidente sin quizás nunca haberlo visto en persona. Con el senador un poco menos, con el diputado un poco menos, pero a los concejales le exige conocerlo, porque es la persona que tiene que estar el día a día. Entonces hay una exigencia aún mayor cuando se trata de las elecciones municipales. Ahora, la cercanía que tiene que tener con la gente, el carisma es sumamente importante, porque aquí tú ves que hay concejales actualmente en ejercicio que tú a la municipalidad nunca lo has visto, excepto para los consejos municipales, que incluso llegan hasta atrasados. Entonces no hay una cercanía con el y con lo cuestionado que ha estado últimamente los concejales, lamentablemente algunos concejales. Y no solamente en Talca, porque en Curicó está también la misma, o al norte igual, así que hay varios. Pero hay un punto que se está dejando de lado que a mí me juicio muy trascendente. Recién decía acá, mi contertulio no, Matías, se me olvidó su nombre. Matías decía que la gente está preocupada de la delincuencia. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la gente está más preocupada de la delincuencia de cuello y corbata que de la delincuencia de calle. Y ese es el problema que hoy día está generando estas bajas tasas de participación y muchos otros problemas que miramos. El problema es que la política, los políticos, entre comillas, digamos, que hicieron de la política un rubro profesional, digamos, profesional también entre comillas, hacen política de cara al resto de los partidos políticos, de cara al resto de los grupos políticos y de interés que hay, pero no hacen política de cara a la gente, de cara a la sociedad. Y ese es un problema. Y ahí entra la delincuencia de cuello y corbata. Nosotros tenemos un caso incluso en la Universidad de Talca, no quiero decir delincuencia en este caso, pero sí un caso aberrante de en el fondo de mala gestión que genera que haya una baja participación política, y ese es el punto. La Federación de Estudiantes que no ha podido asumir. Exactamente, la Federación de Estudiantes que no ha podido asumir, y ahí hay un problema, estos desgastes que se van produciendo. No quiero culpar de un delito en particular, yo quiero decir que la mala gestión, la mala forma de administrar las cosas, la poca seriedad con que se toman los cargos que tienen los distintos dirigentes, implica que hay un descontento tremendo y una baja participación en cualquier ámbito de la política que ustedes, no solo el momento de votar, que es un tema, sino que al momento de hacer política en sí mismo hay una baja participación. Pero ¿por qué esta federación tiene estos problemas que no ha podido asumir? Porque hay problemas de plata, hay plata que se perdió, que no se ha rendido. Lo que pasa es que la federación, nosotros hemos tenido un largo trecho en tratar de reconocer nuestra organización estudiantil. ¿Ya? Tuvimos que hacer unos estatutos, etcétera. Y estamos pidiéndole al estudiante que legitime su estatuto, que lo hizo a través de un plebiscito, y que la universidad nos reconozca como federación. ¿Qué pasa? No se ha reconocido, hay algunos trabas burocráticas más que nada con el estatuto, pero la federación saliente tiene que rendir cuenta de los fondos que genera, incluso si no es la universidad la que se los pasa, porque ella está actuando a nombre de todos los estudiantes. Y en este caso la federación no cumple con esta tarea, y cuando tiene que rendir cuenta después de 3 llamados, rinde unas cuentas que no calzan ni siquiera en los números que ellos mismos ponen. Luego nos enteramos que de 4 millones que ellos decían haber utilizado, 3 millones habían sido ocupados para hacer fiestas, es decir, se ganaba una plata y se volvía a ocupar para fiestas. No hay ninguna boleta al respecto de esas fiestas, no hay ninguna constancia de que ellos hicieron ese uso de fondos, y en ese contexto no fueron capaces de decirle al estudiante: esta es nuestra gestión, esto es lo que nosotros hicimos, y salga quien salga en la siguiente elección, estos son los proyectos que debe continuar. Y aquí hay que entender algo, que muchas veces se presta para ataques políticos y hacer política de nuevo de cara a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, y no de cara a la gente. Esto no es una cacería de brujas contra un sector político en específico, y eso hay que entenderlo, porque el error se ha cometido por la política en general. Porque la federación que estaría ingresando es de derecha. Es de derecha, es continuidad. Pero el punto es que van a ingresar a una federación ya desgastada por una gestión muy mala, donde los estudiantes no tienen claridad para qué se ocupan su nombre en el fondo. Se ocupó menos de un 25%, según cuentas que ellos dicen, la federación anterior, ¿cierto? 2014, según cuentas que ellos dicen, el 25% se utilizó para bienestar estudiantil, actividad, etcétera. Todo el resto fue
movidas de plata, digamos, o sea, de rentas de eventos, que obviamente que hay alguien rentando con ese evento. Entonces, más que un cuestionamiento legal a lo que ellos hacen, hay un cuestionamiento ético, hay un cuestionamiento moral, que por estar preocupados de hacer política hacia sus partidos políticos o hacia otros partidos políticos, descuidan el evento de hacer política hacia quien hay que hacer la política, hacia la gente, hacia la ciudadanía, hacia la sociedad. Y esto lo podemos ver y replicar también a un aspecto más grande. Es lamentable que se esté metiendo a la universidad este mismo tema de desinterés y de descontento, pero la gente está más preocupada, y quiero ser enfático en esto, la gente hoy día está preocupada de la delincuencia, pero la delincuencia de cuello y corbata, está preocupada de la corrupción, está preocupada, y no de la corrupción en el sentido de delito, de la corrupción en el sentido de quienes corrompen, de quienes desnaturalizan la actividad política de participar y de decir entre todos qué es lo que queremos hacer. Los casos que hemos conocido ya, Soquimich, Ente y todos los demás. Exactamente. Y no solamente eso, acá en la región tenemos mucho. Hubo un escándalo, leí hace poco, en el municipio de Linares. Tenemos en Curicó, por ejemplo, el alcalde tiene contratado a funcionarios ilegalmente, como el director comunal de Curicó, que está denunciado ante Contraloría. Contraloría se ha oído sordos de esto. Entonces, ojo con eso. O sea, hay un descontento, hay una preocupación por la delincuencia, efectivamente, pero la preocupación central del país hoy día es la que no nos permite proyectarnos como país en conjunto. Y esa se llama corrupción, en términos generales, y es la delincuencia de cuello y corbata. Ahora, ustedes como jóvenes políticos que están insertos en este mundo, ¿cuál es el planteamiento que podríamos tener en esta situación? Porque yo sé que hay muchos que nos están escuchando hoy día, y yo hace un rato hacía la comparación que los parlamentarios a lo mejor no estaban preparados para vivir los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que no estoy equivocado, porque de verdad que hay parlamentarios que ya tienen sus años, que tienen sus tiempos. Hoy día hay un tema que, por aquí lo conversábamos internamente, que puso un diputado local, Germán Verdugo, y puso el tema de poner hipotecar las casas, ¿no es cierto?, para aumentar la pensión. Antes de ir eso, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que decía Daniel. Pablo. O sea, él dice que lo hace, lo extrapola primero a los partidos políticos y después lo baja a lo que está pasando en la federación. Dice que los partidos políticos los políticos hacen solo política de cara a los partidos políticos y no a la gente, y por eso la gente participa poco. Y yo lo que he visto en todos estos años, porque desde que entré está la federación en manos del gremialismo, es que las federaciones han hecho toda su actuar, sus acciones de cara y por los estudiantes. O sea, todas las acciones aquí no vienen a responder a ideología de un partido político determinado o a instrucción incluso de algún partido político, como lo intenta pintar Pablo, sino que hacia los estudiantes. Si ellos han perdido 3 veces la elección, es porque sus ideas no convencen, es porque no son capaces de movilizar a la gente, no porque la gente no participa porque está harteada de estas cosas que dice él. Además, si su tesis fuese correcta, estaría tratando de que la gente que estudia en la Universidad de Talca es estúpida o es ilusa al votar, al darle el voto justamente a estas mismas personas y poder darle el voto a la lista que representa la continuidad de la federación anterior. Así que no me convence ese punto. Y con respecto al tema de la hipoteca, a mí me parece que es un buen proyecto. Yo creo que la gente lo ha cuestionado injustamente, y espero que no sea populismo y sí sea un poco falta de información, porque he visto mucha gente, incluso de mi partido político, diciendo que es una mala idea, pero al escuchar los argumentos dicen que es justo, pero no tienen argumentos técnicos para decir que es un mal proyecto. O sea, yo invito a que la gente revise el proyecto, porque a mí me parece bien bueno. No sé qué impresión tienen ustedes, y después yo les puedo dar un poco, porque yo estuve analizando un poco y creo que es una buena idea y una opción para muchos adultos mayores que de repente el único bien que tienen es su casa y no pueden sacarle provecho en vida de ese bien. Rodrigo. Yo creo de que eso es un mal proyecto realmente, porque por el hecho de que si estamos teniendo a los ancianos o hipotecando sus casas, o sea, las deudas, van a quedar los hijos con deuda. Eso es lo que nosotros estamos buscando. A mí me parece de que realmente el proyecto es nefasto. No podemos seguir de esa forma utilizando a nuestros abuelos y que se estén hipotecando sus casas y para luego dejarles... ¿Por qué se va a estar utilizando a los abuelos? Porque de esa forma se está haciendo. O sea, deberíamos partir, por ejemplo, teniendo una buena AFP, sí, o por ejemplo quitando ese sistema de AFP. Pero eso es una discusión aparte. ¿Por qué? Yo de verdad no veo la utilización que se le haga a los adultos mayores por este proyecto. Quizás que es interesante, bien interesante la forma en que se afrontan las cosas.
y cómo se deja de lado la médula de lo que se está planteando. Es como tapar el sol con un dedo. Entonces, justamente lo que se hace es hacer política de cara a los políticos, de cara a la política estatal, y encerrarnos de nuevo en lo mismo. Es importante decir que esto no es un ataque contra uno o contra otro. Lo mismo con el proyecto que están construyendo, sobre lo que decía recién de las elecciones. Si la Universidad de Talca hubiera efectivamente una participación alta, yo te podría decir, sí, fue bien, es legítimo. Votan 1.500 personas de 5.800. La Talca tiene un problema de participación. No se trata de culpar a un grupo político o al otro de tal cosa, pero esa participación es baja, y eso es producto de que se está tergiversando la política y se está mal usando la política, ¿ya? Acá Erwin Castillo, por ejemplo, que está asumiendo, no puede asumir su federación justamente por un escándalo de corrupción. Él podría haber sido mucho más sabio, hacerse cargo, reconocer el error, como lo han hecho otros miembros del movimiento CREA, como lo hizo Durán, por ejemplo, pero Erwin no quiere reconocer el error, y en ese sentido lo que está haciendo es desgastando más la política, llamando más a no participar. Él puede seguir legitimándose bajo una misma norma o la federación que salga, pero eso es un problema no para Erwin, es un problema para todos los estudiantes de Talca. Lo mismo pasa con el proyecto que ustedes están hablando. Se está presentando una solución populista y que no causó nada de popularidad, digamos, cuando tú dices hipoteca el único bien que tienes, si es que lo tienes, para salvar para salvarte a ti mismo, para sustentarte. Lo lógico es que los jóvenes se hagan cargo de los viejos, así como los viejos que fueron adultos en su minuto se hicieron cargo de los jóvenes. La sociedad completa tiene que hacerse cargo de los adultos mayores y de los niños. Es absurdo pedirle a un adulto mayor que se tenga que hacer cargo del mismo trabajando toda su vida después. Él ya trabajó para eso. Y eso es lo que hay que tener en Fabián. No, y siguiendo con el tema de lo que va a hacer la Universidad de Talca, me gustaría destacar una cosa. Dentro de estos 3 años que lleva el movimiento y que tú refrendas la continuidad, la permanencia política bueno, el movimiento es parte de lo que ha hecho el CREA, la despolitización de la universidad, la baja participación que esto ha conseguido, es obra de lo que es el proyecto gremialista que se ha llevado en la universidad. Me gustaría destacar una cosa: la máxima ineficiencia que ha tenido la máxima ineficiencia y ineficacia que ha tenido este movimiento en cuanto a lo que es el bienestar. Una cosa que poco se ha dicho es que durante la Universidad de Talca, durante estos 3 años que ha estado el CREA, este periodo de continuidad, se han perdido 75 millones de pesos que podrían ser 75 millones de pesos destinados al bienestar de los estudiantes de la Universidad de Talca. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho fiestas, fiestas y fiestas. Quincho, fiesta, quincho, choripán, una despolitización absurda. Sinceramente, yo creo que es hora de asumir las responsabilidades y generar la instancia para cambiar esto y fomentar la participación, fomentar la discusión, fomentar la política en la universidad y la construcción del pensamiento y muchas otras cosas. Y no pueden anular crear universidad. Ya tiene sanciones. Hubo una investigación en la universidad que decretó algunas sanciones para la Federación 2014, producto de que no se rindió cuenta como debía hacerse y todo esto. De hecho, ya están publicadas las sanciones. La Federación 2014 se destituyó, a pesar de que es una sanción netamente decorativa, digamos, y moral también. Pero a mi juicio lo que tiene que pasar acá es que tiene que haber una sanción ética y una sanción política. Pero lo que más me preocupa es que Erwin en particular y el movimiento CREA, no puedo hablar de todos los miembros porque algunos sí lo hicieron, reconozcan la responsabilidad ética, la responsabilidad moral y la responsabilidad política que tiene no ocupar de manera correcta los fondos de la universidad y fomentar esta despolitización de la que habla Fabián. Bueno, es un tema que prácticamente tiene que manejarse internamente dentro de la misma universidad, porque muchas veces nuestros auditores, por un ejemplo, pueden decir eso, que es un tema justamente interno que tienen los estudiantes dentro de la misma universidad. Para mí, mirándolo de afuera, aquí hay que anular las elecciones, buscar los responsables y volver a hacer las elecciones y jugárselas para demostrar las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando hay algo malo, hay que demostrar que está malo, y si hay un acto eleccionario, señores, borrón y cuenta nueva, llegamos a esto democráticamente como debe hacerse. Es que justamente las cosas hay que hacerlas en la cancha. Justamente eso fue lo que se dio derecho, porque la cuenta pública se realizó, las 2 cuentas públicas que fueron rechazadas por la asamblea, porque no coincidía nada, era una cuenta pública hecha en un PowerPoint, fueron antes de las elecciones, y eso quizás por actuar con demasiada buena fe no se hizo, no se suspendió el proceso eleccionario hasta que se aclararan lo que fue las cuentas y los gastos que se realizaron. Bueno,
ojalá que se aclaren esas situaciones, que los estudiantes tengan sus representantes y que sean democráticamente elegidos, y los que tengan responsabilidad, pues sean responsables de sus actos. Pero volviendo al tema que estábamos hablando de la anterior, porque sí, yo quiero tocar un tema que habló Pablo y Matías, que en realidad tiene el mismo fundamento. Matías decía que, bueno, muchas de las propuestas que tenía el gobierno hoy en día eran bastante populistas, mientras que Pablo hablaba de los ladrones de cuello corbata. El gobierno no es que haga medidas populistas, sino que se adecua también al tiempo y a la crisis política interna que está viviendo el país. Y una de esas formas de verlo es la agenda de probidad y transparencia que hace una semana la presidenta puso en marcha. Agenda de probidad y transparencia que tiene, a mi gusto, 3 elementos muy importantes. Primero, que es la reinscripción de todo el padrón, de todos los militantes de los partidos políticos. A muchos partidos políticos no les gustaron, incluyo al mío, pero hay que hacerse. La verdad es que hay que hablar con la verdad. Muchas veces esos padrones eran inflados, gente que ni siquiera sabía que estaba militando, gente que solamente lo ocupaban para acarrear votos. Era una mala forma de hacer política. Y todo ese padrón era una mentira bien grande, en su mayoría, en casi todos los partidos. De hecho, todos, diría yo. Segundo, fortalecer la legislación con el lobby. O sea, se puso una ley que en el fondo no era tan severa y que ahora sí tiene penas de tipo penal, lo que es muy importante para la severidad, claro, de lo mismo. Y tercero, bueno, que en el fondo nos dejemos de mentir nosotros mismos con respecto a todas estas asesorías que en el fondo le han hecho pésimo al país, ya sean familiares o personas directas. No puede ser que un hijo, un primo, una esposa esté pidiendo dinero o esté haciendo asesoría que en el fondo son para financiar campañas electorales. Y que esas mismas empresas que ayudaron a financiar las campañas sean las que en el fondo después pidan devolver el favor con legislar a favor suyo. Si ustedes tuvieran la oportunidad, ¿eliminarían el trabajo, esa unión, romance, pololeo que hay entre los grandes ricos, las grandes empresas o el dinero con la política? Sí. ¿Fabián? ¿Tú? Claramente. ¿Sí? Tiene que ser una cuestión totalmente regulada. Ojalá la política fuese financiada por el Estado, es lo más transparente que puedo... Sí, cortito, ¿sí o no? Yo creo que sí, que tiene que haber un divorcio. Matías. Yo creo que tiene que haber un financiamiento privado por parte de personas y también estatal, como se está haciendo hoy en día. Claro, porque si yo soy... Oye, ¿y cuál es la diferencia en que te financie el LAN y que te financie el dueño del LAN? ¿Acaso no existe? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y el dueño del LAN no puede tener una tendencia política? No, pero obviamente va a haber una retribución hacia los intereses de esa persona. Pero no que saque utilidades, no que saque recursos de la empresa, porque la empresa su objetivo es maximizar sus utilidades, no tiene por qué tener una tendencia política. Pero la persona va a legislar a favor de la empresa, de la persona. Pero las personas naturales yo creo que pueden tener una aporte. Se le puede poner un tope y puede ser discutible, pero me parece que en el espíritu las personas sí deberían poder aportar, ¿por qué no? Habíamos quedado con un tema, antes de terminar, con el tema de este proyecto de ley de la persona de la tercera edad. Usted no me dio su opinión referente a ese tema. Cortito, antes que terminemos. Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad y una desfachatez plantearle a las personas que quizás construyeron este país o que a los que colaboraron y que trabajaron durante años para tener las condiciones que tenemos hoy en día, que les digamos hipoteca lo que lograste con tu trabajo para que puedas aumentar tu pensión en 40, 50 mil pesos. No es la pensión. No es eso. Disculpe. Pasó algo muy cómico con respecto al proyecto. Yo estaba viendo ese día la Cámara de Diputados en la televisión y Iván Fuentes y Gabriel Silver votaron a favor del proyecto, redactándose 3 horas después con un comunicado bien extenso. A mí me dio casi nostalgia, pena leerlo, porque de verdad que se notaba un arrepentimiento. Quizá hubo un no sé si hubo mala fe del diputado de Verdugo, no lo creo. No, la verdad que no lo creo, pero sí que si el proyecto es como lo están planteando, la verdad es que obviamente el Estado y las personas como nosotros se tienen que hacer cargo, como lo dijo Pablo, tanto de los jóvenes como de los adultos mayores. Por eso se crean servicios públicos para los mismos adultos mayores, porque no puede ser que en el fondo ellos estén hipotecando sus únicos bienes
para poder sustentarse, porque no tienen de otra forma. Es penoso, la verdad que es penoso. Yo hago eso, no voy a asegurarle nada a mis hijos. Exacto. A eso voy, Matías. Mira, yo sé que el tiempo está en contra, así que voy a modo de síntesis. Yo creo que hay que dignificar a los adultos mayores. Y en este sentido creo que por una parte todo lo que es netamente cultural del trato hacia los adultos mayores, y por otra parte lo que significa el factor económico. Dentro del factor económico yo creo que hay que avanzar en 3 cosas. Lo primero es reducción de gastos, o sea que los adultos mayores, reducirle su gasto, eliminación del 7% a todos los jubilados, por decir algo, subvención del transporte público, que los adultos mayores puedan pagar menos. Por otra parte, el tema de la AFP. Si la AFP pierde tu plata por administrar las pensiones o tiene una rentabilidad negativa, que no se tenga que pagar o que compartan la pérdida. Hoy día, ¿por qué no? Si un negocio están haciendo el negocio mal. Incluso podría discutir eso y ponerle un límite de porcentaje de las utilidades. Y en el tercer punto, aumentar los ingresos de los jubilados, que no solamente pasa por pensiones. Y este proyecto viene a cubrir eso. Por ejemplo, una persona que ha trabajado durante toda su vida por tener su casa, ¿por qué no puede gozar de los beneficios que le da eso? Podría perfectamente hipotecar esta casa y hacer uso de esto, y después, la deuda tendrá que hacerse cargo los herederos y con parte de la herencia pagar este crédito. No hay nada mejor que los hijos se hagan cargo de una vez por todas de los papás. Hay muchos hijos que son ingratos. E incluso, fíjate, ¿qué pasa con las personas que no...? Pero si eso es verdad. Eso es verdad. Hay muchos adultos mayores que terminan solos. ¿Y qué pasa con los adultos mayores que no tienen herederos? ¿Qué pasa con los adultos mayores que no tienen herederos? La casa de igual manera tiene que pasar a manos del Estado. Pero siempre queda un familiar. Pero puede ser un familiar con el que incluso la ley te obliga que incluso no tengas contacto. Puede ser un familiar no directo, y eso pasa. Sería una retroexcavadora en el derecho sucesorio. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, son las 8, ya casi nos vamos, vienen las noticias ahora. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. La próxima semana ya está Jaime Morales, si Dios quiere, con ustedes para conversar de distintos temas. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Ya vienen las noticias. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.